dijo a Moisés, estoy en el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, los egipcios no pudieron alcanzar a los hebreos, porque del lado de los hebreos era día, y del lado de los egipcios era una noche bien oscura. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mis amados, esto que leemos en forma tan sencilla, tan simple, el problema era grande, el problema era serio. Iban a llegar a un momento donde no quedaba para dónde escapar. Estaban arrinconados en una trampa. De un lado estaba el mar y de otro lado venían los egipcios diciendo, ya me arrepentí, se me están yendo mis esclavos, quiero hacer más pirámides, quiero hacer más templos, quiero hacer más casas y se me está yendo la mano de obra gratuita. Alto. Hacer un puente, los ingenieros militares se dedican a hacer puentes. Hacer un puente para cruzar el Mar Rojo era costosísimo, requería de tiempo, o sea, en concreto, no era una solución, ni menos en esos tiempos. ¿Ustedes creen que eso preocupó a Dios? ¿Ustedes creen que realmente Dios no pudo dormir la noche anterior? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Dios es Dios. No hay más explicación. Creo que con eso lo entendemos y nos queda claro. ¿Y quién le dijo a Moisés? No te preocupes, hombre. Es más, por el momento ya no ores, ya no clames a mí. Más bien, organiza al pueblo y dile que marche. Así como hace un ratito nos decía Raquelita, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son días de orar. Si podemos ayunar, ayunemos, pero el sábado es día de marchar. Hay que marchar. Las dos cosas son importantes, ¿sí? Las dos cosas son importantes. La parte espiritual, Dios la va a hacer en oración y en ayuno. Él va a pelear por nuestra causa, pero hay que marchar. Y hay que marchar con la confianza en Dios. Así que así le hicieron los judíos, los hebreos, siguieron a su líder humanamente hablando, que era Moisés. ¿Y qué creen? Que no pasó nada. Las aguas milagrosamente se abrieron, formando una columna de un lado y otra columna de otro lado, una pared, y por ahí desfiló el pueblo. No seguimos leyendo la historia, léala usted en casa, pero ¿qué creen? Finalmente los egipcios llegaron a donde estaba esa barrera también. Y Dios permitió que entraran por esa barrera. Y ya que los tenía bien adentro de esa barrera, dejó de soplar ese viento y el agua los aprisionó. Entonces, los que iban a poner en un aprieto a los judíos quedaron atrapados entre las aguas. Yo he leído que han encontrado vestigios en esa zona,
vestigios arqueológicos de ruedas, restos de ruedas y de carros de guerra egipcios. He leído también y ha habido estudios que demuestran que bajo ciertas condiciones los vientos pueden hacer este efecto. Pero una cosa sé, que esto no fue una casualidad, porque en el momento adecuado el que dio la orden a los vientos para que soplaran fue Dios. Así como cuando el Señor Jesucristo cayó a los vientos y les dijo: ¡Hey! Te callas y dejas de soplar. ¿Se acuerdan? Mar de Galilea. Los discípulos temerosos lo tuvieron que despertar. Él iba dormidito, tranquilo, no pasaba nada. No estaba preocupado. Pero los discípulos, entre paréntesis se ha dicho, expertos en la navegación, llegó el momento cuando dijeron: pues yo creo que aquí terminó todo. Así que más vale, levanten al maestro, porque yo creo que hasta él se va a ahogar. Pues sí. Que no le digan que, o que no nos reclame algún día que no le avisamos, cuando menos que nade o que haga algo él también. ¿Qué dijo el Señor? Vientos, quietos. Dice que el mar se calmó. Claro, pues si deja soplar el viento, el mar no se mueve nada más porque sí. El mar se mueve por el viento. Y las aguas estaban tranquilas como si no pasara nada. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues ahí pasó al revés. En el Antiguo Testamento, en el pasaje que estamos leyendo, ¿qué dijo Dios? Vientos soplen. Ahí estuvo, pasen por allí. Y cuando ya el enemigo iba cerca, vientos dejen de soplar. Se acabó. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. ¿Dios de los judíos o también Dios de nosotros? No importa que estés en medio de una situación en la que dices: yo ya no puedo, yo voy a soltar la toalla, voy a abandonar. No te olvides lo que dice el Señor: ¿quién te va a separar del amor de Cristo? Nada, nadie. Por último, caso de David. Ustedes saben que David, Dios permitió que fuera ungido como rey cuando había otro rey. ¿Cómo se llamaba el rey existente? Saúl. Saúl era el rey. Pero Dios le dijo a Samuel: ve y úngeme a uno de los hijos de Isaí. Y ahí va Samuel con temor a ungir a escondidas a un hijo de Isaí. Y sin embargo, David, siendo el nuevo ungido de Dios, tenía un grave problema, que ya había otro ungido. Y el otro ungido tenía la autoridad de Dios. Yo a veces me he preguntado, humanamente hablando, ¿y por qué no se esperó el Señor si él ya sabía que iban a matar a Saúl en el monte Gilboa? Pues primero lo matan y ya luego le dice a Samuel: ¿qué crees? Mataron a Saúl, ahora úngeme a David. Lo mismo que hizo, pero ¿por qué ungirlo cuando Saúl estaba en el poder? ¿No hubiera sido más fácil? Pues sí, hubiera sido más fácil. El problema está que David no sería el mismo, porque el carácter de David se formó en la persecución, en la angustia, en la tribulación, en el hambre, en la desnudez, en el peligro y en la espada. ¿Qué creen? Que así funciona el ser humano, y Dios lo sabe. Y Dios dijo: quiero un hombre, pero de veras, de primera. Quiero que sepas que realmente el rey David fue el que llevó a la nación de Israel a los límites que Dios le había prometido a Abraham.
te daré la tierra desde aquí hasta acá, por el norte, por el sur, por el oriente, en tales y tales lugares. Aunque era una promesa de Dios, no fue sino hasta el rey David, y sabemos que ahora con el Mesías que viene, que es nuestro Señor por segunda vez, Israel tendrá las fronteras que Dios le prometió a Abraham. Pero humanamente hablando, fue David el que logró todo eso. David fue un guerrero victorioso. David fue un gran líder de una nación. ¿Saben por qué? Porque un gran líder se forma en medio de las cosas que he mencionado: tribulación, angustia, persecución. Pero nosotros como humanos no nos gusta. Le decimos: Señor, pues lo hubieras mejor mandado a Harvard o a Yale o a Stanford, y ahí te lo hubieran hecho casi igual. Y el Señor que dice: no, yo necesito estos elementos para forjar el tipo de rey que yo necesito. ¿Quién conoce mejor al ser humano que Dios? Nadie. Pero en medio, es decir, es bonito analizarlo ahorita, pero ¿cuántos hemos ido a Israel rápidamente? La mano, veo varias caras que han ido a Israel, vean cómo ya somos algunos. ¿Qué tal el desierto de Judea? ¿Qué tal está el desierto de Judea? ¿Frío o está calientito? Y hemos ido en otoño, pero en verano. Ahorita les gustaría andar caminando ahí por En-Gedi rumbo a las cascadas. ¿Qué dicen? Ve tú solo, pastor, nosotros somos de otoño. En verano no, aunque los chavos por ahí quieren ir en verano. Bueno, pues, pero a lo que me refiero, es fácil decirlo ahorita, pero andar escondiéndose en cuevas como si fuera uno una cabra montés, no es fácil, mis hermanos. Por eso David exclamó: diré a Dios, roca mía. Fíjense lo respetuoso de la presentación. Diré a Dios, roca mía. Pero las palabras le salieron del corazón: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Has pasado situaciones parecidas? Quizá no tan extremas como las que te platico de David, pero sí ha habido ocasiones cuando le has dicho a Dios: Señor, yo creo que tú ya te olvidaste de mí, porque no ves que me estoy ahogando, no ves que me estoy hundiendo. También David lo pasó, mi hermano, mi hermana. Pero quiero decirte una cosa, que finalmente David se contesta a sí mismo esa inquietud humana muy válida y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Leí Salmo 42, versículos 9 al 11. Sí es cierto, sí David se encontraba en grande tribulación, que hasta llegó a decirle a Dios: yo creo que tú ya te olvidaste de mí. ¿No ves que ando como enlutado? Y ya saben cómo era el luto: cilicio, ceniza, vestiduras rasgadas por la opresión del enemigo. ¿Quién era el enemigo? Básicamente Saúl y los ejércitos de Israel. Pero finalmente dice: alma, tranquila, tranquila, aplácate, porque yo voy a alabar a Dios, porque es mi salvación y porque es mi Dios. ¿Qué les parece? Sí se vale de repente tener expresiones duras, difíciles, cuestionamientos, pero no hay que olvidar que no hay nadie por encima de Dios. Hay que hacer todo lo que esté de nuestra mano para que Él conozca nuestra causa. Mis amados, he mencionado únicamente a 3 personas. 3 personas que la pasaron mal: Gedeón, Moisés, David. Pero hay muchos más que voy a mencionar ya sin tanta historia, pero voy a mencionar a uno que pocas ocasiones mencionamos,
que se llamó Habacuc.